La vecina. Esto pasó cuando yo tenía 10 años. Mi madre era soltera y tenía que trabajar todo el día para poder darme una buena calidad de vida. No diría que éramos totalmente pobres, nunca faltaba comida, nunca podríamos estrenar ropa o zapatos. Nuestra principal fuente de alimento eran los descuentos otorgados por el gobierno o la ayuda de programas. Yo antes pensaba que aquello era bastante normal y que la gente vivía así. Algo que también era bastante común en mi infancia era el cambio de vivienda bastante repentino, ya que algunas veces los sitios en donde nos quedábamos eran prestados o pagábamos renta por un periodo antes de que fueran ocupados de nuevo. Muchas veces teníamos un límite de tiempo para estar ahí y luego teníamos que irnos. Un buen día, mi madre llegó para decirme que teníamos que mudarnos de vuelta, solo que esta vez parecía un poco contenta al decirme eso. Ella me dijo que había conseguido un mejor lugar para nosotras, un vecindario lleno de niños con los cuales yo podría jugar. Eso me emocionó mucho y no hice más preguntas. Con solo esa información, empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Cuando llegamos, me di cuenta de que era el sitio más bonito y más grande en el que jamás nos habíamos hospedado. Se trataba de una casa entera, era pequeña y algo vieja. Donde solíamos quedarnos eran pequeños departamentos de una sola habitación o cuartos de hotel que no tenían muy buena reputación. Saber que nos quedaríamos ahí y que tendría una habitación para mí sola fue algo que realmente me emocionó bastante. Trajimos nuestras pocas pertenencias del auto de mi madre. Ella se encontraba hablando con uno de los vecinos de la casa de enfrente. Al parecer se estaba presentando. Y ya que yo no me interesaba mucho por ser una niña, solo bajaba las cosas del auto. Mientras lo hacía, pude escuchar cómo aquel vecino le decía algo a mi madre sobre la mujer de al lado, señalando directamente a la casa, lo cual llamó mi atención. Este lugar era diferente con todo alrededor. Parecía una casa abandonada, con el césped muerto y la maleza apoderándose de casi todo el jardín. Todo alrededor tenía una muy vieja y oxidada cerca de malla que parecía no haber sido cambiada en años. No pude escuchar exactamente qué fue lo que aquel hombre le advirtió a mi madre sobre aquella casa. Solo sé que mi madre la miró por unos breves instantes antes de voltearse y decirle al vecino que tendría cuidado. Luego de eso, la plática se desvió hacia la seguridad del vecindario y cómo todos eran bastante amigables. Después de eso, mi madre se despidió del hombre y ambas entramos a la casa. Pasamos gran parte del día limpiando y desempacando. Una vez que terminé de acomodar todas mis cosas y presté más atención, pude ver a través de la ventana, la cual daba directamente a aquella casa, y más específico a lo que parecía una habitación. Se encontraba una mujer. Estaba atardeciendo, pero aún había suficiente luz como para poder verla perfectamente. Ella permanecía quieta, casi como si se tratara de una estatua, y solo me veía directamente a mí. No sabía qué hacer al respecto. Me dio un poco de miedo. Decidí saludarla con la mano, pero no recibí el saludo de vuelta. Por el contrario, ella sonrió mostrando unos dientes podridos, lo cual me asustó aún más. Ella pudo notar eso y comenzó a reírse. No podía creer lo fuerte que aquella mujer se estaba riendo, pues podía escucharse hasta mi casa. Salí de mi cuarto y corrí hasta donde estaba mi madre. Estaba algo asustada, pero no le dije nada de lo que había sucedido. Después de todo, era una nueva casa. Mi madre parecía estar bastante contenta en ella, y yo no quería ser la primera en darle una queja sobre aquel lugar. Me conformé simplemente con estar lejos de aquella mujer. Cuando volví a mi habitación unas horas más tarde, me di cuenta de que la anciana se había quitado de la ventana. Finalmente la noche llegó, y mi madre tuvo que ir a su empleo nocturno. Tenía una regla bastante clara cada noche después de que mi madre se fuera: ponerle llave a la puerta y por ningún motivo abrirla, no importaba quién estuviera del otro lado, si lo conocía o no. Estaba estrictamente prohibido y yo lo entendía perfectamente. Jamás había desobedecido esa regla. Mi madre tenía sus propias llaves con las cuales entraba, por lo que casi siempre que ella volvía de trabajar yo ya me encontraba dormida.
Esa primera noche pasó algo diferente. Mientras me encontraba preparando un plato de cereal, el cual sería mi cena, escuché claramente 3 golpes secos en la puerta. Alguien parecía estar tocando. Sabía que no tenía que abrir, pero cuando iba a continuar con lo mío, escuché claramente la voz de mi madre que me llamaba por mi nombre y me decía que había olvidado sus llaves. Pero había algo que no terminaba de convencerme del todo, ya que sabía que ella se había ido hace más de media hora, por lo que no podía ser ella. Todo eso combinado con que había algo que no terminaba de convencerme del todo, me llevó a acercarme un poco a la puerta para asomarme, pero mientras lo hacía podía escuchar más claramente la voz. Pude notar cierto enfado en su voz, como si se estuviera molestando por no abrirle la puerta tan rápido. Muy rara vez había escuchado a mi mamá molesta. Comúnmente estaba cansada, y ya que yo no solía dar muchos problemas, no tenía muchos motivos para estarlo. Escucharla con ese tono molesto hizo que me detuviera de inmediato. Me asomé un poco, pero lo único que pude ver del otro lado de la puerta fue una silueta negra. No parecía mi madre, pues era más baja de estatura que ella, además de que no podía verse ningún tipo de detalle. Era como si tuviera puesta una cobija encima, y debido a la oscuridad no podía verse nada más. Me escondí rápidamente, rogando que lo que fuera que estuviera del otro lado, imitando a mi madre, no se hubiera percatado de que lo había visto. Tenía mucho miedo, pero intenté tranquilizarme. Pensé que estaría bien siempre y cuando no abriera la puerta. Fue lo que hice. Volví a la cocina, tomé un plato de cereal y decidí comer en mi habitación. Pude escuchar cómo tocaban aún más fuerte y con más insistencia. Aquella voz me llamaba, pero seguí ignorándola. Subí a mi habitación y luego de un rato los ruidos se dejaron de escuchar. Mientras me encontraba en mi habitación, miré por mi ventana. La luz del cuarto de enfrente estaba encendida y me daba una mejor vista de todo. Este se veía muy sucio y descuidado. No veía a la mujer por ningún lado, pero lo que sí alcancé a ver fue que una de las sillas había muchos animales muertos. Más que nada, se trataba de gatos y perros pequeños. Un poco impactada por lo que había vivido, desvié la mirada y me intenté convencer que lo que había visto estaba mal. Me fui a la cama e intenté quedarme dormida, ya que no teníamos reloj o teléfono a nuestro alcance. Cuando desperté no sabía la hora, solo sabía que aún era de madrugada y que seguramente mi madre aún no volvía. Aquello no me importaba en ese momento, sino que había despertado porque me sentí vigilada. Ya saben, aquel sentimiento que tienes cuando alguien te está viendo desde hace mucho tiempo y no importa lo que hagas, no puedes evitar saber que alguien está mirándote. Ya que no podía ver a nada ni nadie en mi habitación que estuviera causando aquello, intenté volver a dormir, pero aquel sentimiento no me dejaba. No sabía qué hacer. Fue entonces cuando me levanté de la cama y miré directamente hacia la ventana, y del otro lado, en aquella casa por la otra ventana, pude ver lo que parecía ser una mujer que me veía fijamente. Debido a la oscuridad no podía verla del todo bien, pero sabía que se trataba de una persona mirándome. Aún no tenía cortinas para esa ventana, por lo que me era imposible cerrarla. Me quedé mirándola por un momento, pensando que de esta forma, al verse descubierta, simplemente dejaría de mirarme. Pero esto no ocurrió así. Ella continuaba viéndome y a pesar de que no podía verle los ojos, algo en mí decía que me veía con furia o rabia. De un momento a otro, esta mujer golpeó su cabeza contra su vidrio. Aquello me hizo dar incluso un paso atrás del miedo. El golpe sonó tan fuerte que se escuchó hasta mi casa, y lejos de lo que cualquiera podría imaginar sobre que no volvería a hacerlo, la mujer lo hizo una y otra vez. Parecía no dolerle, y lo que era más interesante aún, era que su vidrio no parecía recibir ningún tipo de daño, ya que por el impacto yo pensaba que se rompería en cualquier momento. Yo no podía hacer nada más que mirar aquella escena con miedo, por lo que en un momento no pude continuar viendo más. Me arrojé a mi cama y me cubrí por completo, mientras aún podía escuchar los fuertes golpes en el vidrio de aquella casa.
Recuerdo cerrar por completo mis ojos, esperando que mi madre llegara en cualquier momento o que aquellos sonidos dejaran de escucharse. Para mi fortuna sucedió lo primero. Pude escuchar cuando mi madre abrió la puerta y entró, y al mismo tiempo aquellos golpes se detuvieron. No tuve el valor para descubrirme e ir a ver cómo aquella mujer había dejado de golpearse contra el vidrio. Tampoco pude contarle a mi madre lo que había sucedido. Sabía que ella estaba cansada, y lo último que quería era escuchar algo que a lo mejor ella no me creería. Poco después de que mi madre llegó, yo pude volver a recuperar el sueño y nada más me perturbó por el resto de la noche. Al día siguiente, ya con la luz del sol, pude atreverme a mirar por la ventana de nuevo. Volví a ver aquella habitación del otro lado. El vidrio no parecía tener ningún daño. Era como si nada de eso hubiera sucedido. Yo era muy pequeña como para entender todo, pero estaba bastante convencida de que lo que había visto era real. Después de un rato de estarlo pensando, decidí que lo mejor sería dejar de hacerlo y simplemente dejarlo pasar. Aquel día era domingo. Ese era el único día en que mi madre estaba en casa casi todo el día, pero comúnmente dormía hasta muy tarde, por lo que yo solía prepararme mi desayuno y luego ver televisión. Mi madre me había dicho que aquel barrio era bastante seguro, por lo que, si así lo quería, podía salir a jugar con los niños y por fin hacer amigos. En el momento en que terminé de desayunar y escuché a varios niños jugando en la calle, decidí salir a jugar con ellos, a pesar de que tenía un poco de miedo de ser rechazada por estos niños. Aquel miedo se me fue rápidamente, pues fueron muy amistosos conmigo y rápidamente me incluyeron en sus juegos. Pasamos un día bastante genial jugando, platicando, y realmente me sentía bastante cómoda con ellos. No fue hasta que casi fue mediodía cuando otro niño, llamado Jesús, llegó a jugar con todos. No pareció que le cayera muy bien, pero tampoco dijo nada. Hizo algunos comentarios que me hicieron saber que no me quería allí. Uno de sus muchos comentarios fue que yo vivía al lado de la bruja. Cuando dijo esto, muchos niños lo miraron desaprobando lo que había dicho, pero yo me mostré un poco más sorprendida y le pregunté a qué se refería. Él me dijo que en la casa de al lado vivía una bruja y que si no tenía cuidado ella me llevaría, justo como había sucedido con el otro niño que vivía en mi casa antes que yo. Sus palabras realmente me dejaron un poco sorprendida, y cuando quise que me explicara un poco más, otro de los niños dijo que eso no era cierto, que la mujer que vivía allí no era una bruja, y que la desaparición de ese niño no había tenido nada que ver con ella. Otros de los chicos dijeron que eso era cierto, ya que el chico que había vivido antes que yo en aquella casa había dicho que había visto a aquella mujer viéndolo por su ventana, que siempre intentaba llamar su atención, y que un buen día él simplemente había desaparecido. Sus padres se habían mudado poco tiempo después y aquella casa había estado sin habitar. Pensé que aquellos niños solo me estaban molestando para que tuviera miedo, pero el solo pensar en la voz de mi madre tocando la puerta cuando claramente yo sabía que no era ella, combinado con lo horrible que había sido la noche anterior con aquella mujer azotándose contra el vidrio, fue algo que no pude evitar pensar. Lo que me estaban diciendo era cierto. No jugué mucho tiempo más con ellos. Me sentía incómoda, por lo que decidí volver a casa. Una vez ahí le pregunté a mi madre un poco sobre las personas que habían vivido en esa casa anteriormente. Ella no tenía mucha información. Me dijo que había obtenido muy buen precio por todo un año, por lo que simplemente la había tomado. Me preguntó la razón de mi pregunta, pero no tuve el valor de decirle lo que los otros niños me habían dicho. Sabía que mi madre era una mujer completamente escéptica ante cualquier tema paranormal, y mucho menos creía en las brujas. Simplemente le dije que tenía curiosidad y muy pronto aquel tema quedó de lado. Esa noche mi madre volvió a irse dejándome nuevamente sola, a pesar de que yo estaba bastante acostumbrada a esta dinámica. Esta era la primera vez en toda mi vida que realmente sentía mucho miedo de que ella se fuera.
pero sabía también que no importaba lo que le dijera, ella se terminaría yendo, pues en serio lo necesitábamos. Nuevamente me encontraba en mi habitación. Había decidido encerrarme desde el momento en que mi madre se había ido. De esta forma, no solo podría ignorar por completo si alguien volvía a tocar la puerta, sino que me sentía un poco más segura ahora que había puesto una cortina para tapar la ventana que daba a aquella casa. Volví a quedarme dormida. Otro golpe me despertó, pero este fue muy fuerte. Me levanté de la cama un poco asustada, pues parecía provenir de la misma casa y todo quedó en silencio por unos minutos, y aquel horrible golpe volvió a escucharse. Al estar ahora despierta, pude identificar que venía de mi ventana. Estuve observando hasta que escuché un tercer golpe. Gracias a que había puesto la cortina, no podía ver lo que se encontraba del otro lado, pero sabía que debía haber algo ahí. Intenté armarme de valor y abrirla, pero el mismo miedo me impedía por completo hacerlo. Igualmente respiré profundo, encendí la luz y fui directamente a correr la cortina. Fue entonces cuando la vi. Era la mujer que había visto la noche anterior, pero no estaba en su casa, estaba justo detrás de mi ventana. Era una mujer arrugada, tenía el cabello largo y gris. Parecía estar vistiendo un vestido negro, pero lo más horrible de todo aquel escenario era que me miraba sonriendo. Al momento de verla, di un par de pasos atrás asustada, lo que hizo que aquella anciana borrara su sonrisa de inmediato y nuevamente azotara su cabeza contra mi propio vidrio. Estaba golpeando su cabeza otras 4 veces más. Yo no podía ni siquiera cerrar la cortina de vuelta, estaba aterrada. Lo único que pude hacer en aquel momento fue salir de mi habitación. Me encontraba bastante asustada mientras corría por el pasillo, tanto que ni siquiera pude escuchar cuando mi madre abrió la puerta para entrar. Sabía que debía ser cerca de las 6 de la mañana, ya que esa era más o menos la hora en que ella llegaba. Se sorprendió mucho al verme fuera de la cama, y al verme tan asustada me preguntó qué era lo que me ocurría. Quise explicarle. Estaba tan asustada que no podía ser del todo clara, razón por la cual mi madre decidió ir a mi habitación, sin importarle mis súplicas de que no fuera. Ella me ignoró y entró a mi cuarto, solo para encontrarse con que nadie se encontraba del otro lado de la ventana. Intenté explicarle cómo una anciana se encontraba allí y había golpeado su cabeza una y otra vez contra mi ventana, a lo que me dijo que eso era imposible, que nadie podría haber hecho eso y que seguramente estaba soñando. Tal vez había visto películas de terror en la televisión y eso no me estaba haciendo bien. Intenté decirle que eso no era así y que en verdad había visto a una anciana afuera, pero mi madre estaba muy cansada, por lo que me dijo que por favor volviera a dormir, que hablaríamos de eso por la mañana. Al día siguiente no hablamos sobre eso. Mi madre no tocó el tema y yo tampoco quise hacerlo, no quería molestarla más. Además, conforme fue pasando el tiempo, pensé que tal vez pude haberlo soñado. Después de todo, todos los niños habían estado hablando sobre una bruja, y yo pude haberme sugestionado un poco. A pesar de haber sentido todo tan real, una parte de mí realmente quería aferrarse a que no lo era. Aquel día tenía un poco de suerte, ya que podría ir a la escuela, y sabía que mi madre debía trabajar. No estaría sola en aquella casa, al menos durante el día. Cuando volví de la escuela aquel día, ya estaba un poco más tranquila. El estar en la escuela había hecho que aquellos pensamientos se desviaran por completo, y ya que tenía algo de tarea, sabía que estaría ocupada prácticamente toda la tarde, por lo que aún más podría concentrarme en ello, en lugar de pensar en lo que había pasado la noche anterior. Cuando llegué aquel día a casa y abrí la puerta, sentí un escalofrío, además de que pude escuchar un sonido que provenía de la cocina. Se me hizo muy extraño. Sabía que no debería haber nadie en casa, pues mi madre trabajaría hasta las 3 de la tarde, y aún faltaban 2 horas para eso. Aún así, quería creer que era ella quien se encontraba en la cocina, por lo que la llamé y tardé un par de minutos en obtener una respuesta. Me respondió. Su voz me tranquilizó un poco,
Pregunté qué hacía en casa tan temprano mientras dejaba mi mochila en el suelo y comenzaba a caminar directamente hacia la cocina. Nuevamente tardó un momento en responderme y me dijo que había salido temprano. Estaba a nada de llegar a la cocina cuando la voz dijo algo que hizo que me detuviera de inmediato, pues me llamó por mi nombre. Sé que esto no es nada raro para nadie, pero mi madre solía tener un apodo para mí por el cual me llamaba casi todo el tiempo, y el que usara mi nombre fue algo muy extraño. Inmediatamente detuve mis pasos y comencé a retroceder. Sabía que algo no estaba bien. Luego de un par de minutos de silencio, la voz volvió a hablarme, esta vez diciéndome por mi apodo y diciéndome que por favor fuera, que tenía algo para darme. No tenía nada de confianza para ese momento. Comencé a caminar dirigiéndome a la salida, y fue entonces cuando volví a escuchar cómo me exigía ir. Pero la voz ya no se parecía mucho a la de mi madre. Era una voz más grave que se combinaba con el mismo tono que solía tener mi madre, lo que daba como resultado una voz bastante distorsionada y aterradora. Pude escuchar unos pasos saliendo de la cocina, pero no me atreví a dar la vuelta para ver. Solamente abrí la puerta y salí de mi casa. No sabía qué hacer, sabía que no podía entrar, y tampoco podía ir con ningún vecino, ya que no conocía a nadie. Miré por la ventana de la puerta, pero no vi a nadie. Aún así, no quise volver a entrar. Me la pasé en la entrada de mi casa las 2 horas que faltaban del turno de mi madre. Cuando ella llegó, me preguntó qué era lo que hacía afuera. Y ya que sabía que no me creería nada de lo que le dijera, le dije que había salido un momento para platicar con uno de los niños del vecindario, y me había quedado afuera. Mi madre me regañó un poco por eso y me dijo que era peligroso quedarme sola tanto tiempo fuera y que tuviera cuidado la próxima vez. Aquel día evité casi por completo ir a mi habitación, ya que sabía que aquella mujer estaría allí, incluso si mantenía la cortina cerrada. Sabía que se encontraría del otro lado vigilándome, tal como lo había hecho desde el primer momento en el que puse un pie en aquella casa. No sabía qué hacer. Después de todo, solo tenía 10 años, no tenía a nadie con quien hablar o a quien recurrir. Sabía que mi madre no me creería y además de eso se molestaría si continuaba con el tema. Un poco antes de que mi madre se fuera a trabajar, me dejó salir a jugar con los niños. Uno de ellos me preguntó si no había visto nunca a la bruja, como estos llamaban a la anciana que vivía en la casa de al lado. Y yo que sabía que estos niños sí terminarían por creerme, decidí contarles todo lo que me había pasado desde que había llegado ahí. Estaban asustados por lo que les decía, y fue la primera vez que sentí que alguien me creía. Uno de ellos me dijo que aquella mujer tenía un pacto con el diablo, que por las noches se convertía en una lechuza y volaba por los alrededores. Todos estuvieron de acuerdo en eso. Yo les dije que nunca la había visto hacer eso. Ella simplemente me miraba, sonreía o me llamaba imitando a mi madre. Aún así, no dejaban de decir todas las cosas que habían escuchado sobre ella, y algunas de esas cosas eran ideas que los mismos niños habían inventado alrededor de esta mujer. Todo el tiempo estuvimos hablando de eso, y antes de que tuviera que volver a mi casa, uno de los niños me regaló un crucifijo. Al parecer lo había tomado de su sala y me dijo que si lo ponía en mi cuarto, seguramente la bruja no se atrevería a hacerme nada más. Cuando aquel niño me dijo con toda seguridad que aquel crucifijo era la solución a todos mis problemas, lo dudé. Pero después de todo, no tenía nada que perder. Decidí ponerlo justo frente a la ventana que daba a aquella casa. Aquel crucifijo realmente me dio un poco de paz, pues por primera vez desde que había llegado ahí, dormí un poco mejor y más rápido. Pero nuevamente fui despertada a medianoche. Esta vez no eran golpes, parecían susurros dichos directamente en mi oído. No sabría decirte hasta hoy en día qué era lo que decían, pues era muy rápido y no era el idioma que yo hablaba. La verdad no estoy muy segura, solo sé que parecían estar hablando justo en mi oído. Inmediatamente tomé la linterna con baterías que había llevado a mi habitación. Al encenderla no había nada. Iluminé cada rincón de mi cuarto, pero vi que se encontraba completamente vacío,
Aún podía escuchar los susurros. Mientras iluminaba y dirigía la luz hacia la ventana cerrada por la cortina, noté algo que me hizo devolver la luz de inmediato a ese punto. Pude notar cómo el crucifijo se estaba moviendo un poco. Continué mirando y vi cómo lentamente el crucifijo comenzó a voltearse hasta quedar de forma invertida. No entendía por qué eso estaba sucediendo. Los susurros comenzaron a hacerse cada vez más fuertes y en un momento la luz de mi linterna comenzó a parpadear. Aún con aquella luz brillante no podía dejar de ver el crucifijo. El hecho de que se hubiera movido hasta quedar de aquella forma justo frente a mis ojos me había asombrado por completo. Pero inmediatamente todo eso pasó a quedar en segundo plano cuando pude escuchar un ruido más, algo diferente a los susurros, pues eran similares a pasos que se encontraban dentro de mi habitación. Ya que la luz estaba parpadeando mucho, no podía ver con claridad, pero justamente cuando volteé hacia la puerta, vi una silueta antes de que la luz volviera a apagarse. Cuando ésta volvió a encenderse, vi claramente a la anciana en una esquina de mi habitación. Esta soltó un grito tan fuerte antes de correr y abalanzarse sobre mí. Intentaba quitarme de encima a la anciana, pero era muy fuerte y despedía un asqueroso aroma a carne podrida. Ella puso sus manos sobre mi cuello y comenzó a apretar muy fuerte, todo esto mientras se reía. Sus ojos estaban vacíos y sus manos huesudas enterraban sus uñas en mi cuello. Eso fue lo último que pude ver y sentir antes de perder la conciencia. Desperté por los gritos de mi madre, la cual se encontraba bastante alterada. Me di cuenta de que ya había amanecido y otra vez estaba completamente sola en mi habitación, salvo por mi madre, que estaba asustada pues decía que había estado hablándome por casi una hora sin que yo reaccionara. Incluso había llamado a la ambulancia. En mi cuello tenía marcas de uñas y en mi pecho tenía cortadas. Aquellas heridas no las había sentido cuando sucedieron, pero me dolían mucho. La ambulancia llegó y mi madre intentó explicar lo que había sucedido. Cuando me llevaron al hospital y vieron las heridas en mi cuerpo, inmediatamente sospecharon de mi madre. Al parecer se abrió una carta de investigación, pero para fortuna de mi madre, en aquel entonces no tomaban tan en serio todo aquello. Luego de que una trabajadora social hablara tanto conmigo como con ella, simplemente decidieron darme de alta y volvimos a casa. Mi madre me preguntó repetidas ocasiones sobre lo que había sucedido, quién me había lastimado y todas esas cosas. Intenté explicarle exactamente lo que había visto. Ella no me creía. Pensaba que estaba encubriendo a alguien. Tal vez alguno de los niños me había agredido y amenazado para no contar nada. Para ella, esa era la razón por la que estaba inventando todo eso. Yo le decía que eso no era cierto. Ella no me creyó. Ya no me dejaba salir a la calle a jugar con los niños. Pensaba que, siendo yo la única niña entre todos ellos, alguno me había agredido de esa forma, lo que me desalentó un poco. Ella me hubiera permitido continuar saliendo a jugar. Yo era la que hubiera tenido que dejar de todas formas, pues 2 días después del incidente comencé a tener mucha debilidad en mi cuerpo. No solo era por las noches cuando pasaba sin dormir correctamente, esto era diferente. Sentía que algo estaba succionándome la vida. Cada día que pasaba, comencé a verme ojerosa y cansada. Además, empecé a notar cómo mis pies se volvían morados cada mañana. Recuperaban su color conforme avanzaba el día. También comencé a perder cabello. Podía retirar mechones enteros cuando me cepillaba, razón por la cual dejé de hacerlo. Decidí retirar el crucifijo de la ventana, no solo porque me traía malos recuerdos, sino porque noté que los días que estuvo en mi cuarto todo parecía hacerme sentir mal. Mi madre estaba bastante desesperada. No teníamos mucho dinero para médicos, pero aún así se esforzó llevándome a diferentes laboratorios para hacerme estudios y saber qué me estaba sucediendo. Ningún doctor ni estudio podían decirlo con certeza. Muchos aseguraban que necesitaba vitaminas o que era una deficiencia de hierro, entre otras posibilidades típicas.
Mi madre estaba desesperada cada día que pasaba, pues me veía más débil y no podía cuidarme del todo, ya que necesitaba seguir trabajando para pagar los costosos estudios y medicinas que me recetaban. Todo esto ocurría sin que yo mostrara mejoría. Cada noche los susurros me despertaban, y ya no veía a la anciana, sabía que estaba ahí. Podía sentirla y también oler ese aroma a carne podrida que llenaba la habitación. Era como si me recordara que no se iría a ningún lado. Era un recordatorio constante de que terminaría conmigo. Poco a poco, mi madre comenzó a creer en mis palabras. Después de todo, los doctores no ofrecían ninguna explicación clara. Intentó investigar un poco sobre la mujer, pero nunca obtuvo respuestas. Incluso decidió que nos mudaríamos de esa casa, pensando que el entorno podría estar contribuyendo a mi enfermedad. El cambio no modificó nada en absoluto. Yo seguía despertando y escuchando a la anciana, que parecía seguirme sin importar a dónde fuéramos. Fue entonces cuando mi madre, bastante desesperada por la situación, decidió tomar en serio la sugerencia de una de sus amigas, que creía mucho en la brujería y cosas similares, algo que mi madre solía considerar tonterías. Esta mujer vino a casa. En ese momento yo estaba muy delgada y no tengo ninguna fotografía que me lo recuerde. Mi madre dice que había perdido más de la mitad de mi peso habitual. Esta mujer se sorprendió al verme y al entrar en mi habitación. Dijo que había algo terriblemente malo pegado a mí. Realizó una limpia pasando un huevo por todo mi cuerpo mientras recitaba palabras en un idioma desconocido para mí. Cuando rompió el huevo en un vaso con agua, este salió completamente negro y despedía un aroma asqueroso a podrido, similar al que había sentido todas las noches desde que todo empezó. A mi madre le pareció espantoso. Yo comencé a sentir arcadas y ganas intensas de vomitar mientras veía el agua negra en el vaso. Era extraño, pues prácticamente no había consumido alimentos sólidos en mucho tiempo. Empecé a vomitar, pero no comida, sino cabello cubierto por una sustancia negruzca y espesa. El cabello fue tan largo que no dejaba de salir. Mi madre estaba aterrada y no pudo evitar soltar un grito. Fue entonces cuando la amiga de mi madre dijo que lo que se había adherido a mí no descansaría hasta matarme. Esa mujer dijo que no estaba preparada para algo tan maligno, pero conocía a alguien que podría ayudar. Mi madre prácticamente suplicó su ayuda después de presenciar lo que me había ocurrido. No tenía mucho dinero, le ofreció todo lo que tenía a su alcance. La amiga dijo que esta persona no le cobraría ni un centavo, solo se dedicaría a ayudarme. Así fue como al día siguiente llegó un hombre. Mi madre dice que lo primero que este hombre le dijo fue que de no haberlo contactado, yo habría muerto en pocos días, pero él haría todo lo posible para evitarlo. Recuerdo claramente que lo primero que hizo fue darme a beber una sustancia que olía a alcohol, pero era blanca y desagradable. Me dijo que debía tomármela toda, lo que provocó que volviera a vomitar. Esta vez no fue cabello, sino una sustancia verde y espesa, como coágulos de sangre. El hombre estaba muy preocupado al ver esto y continuó realizando rituales, muchos de los cuales fueron demasiado traumáticos para describir. Pasó casi una semana completa yendo a nuestra casa, haciendo limpias y todo tipo de rituales para liberarme. Finalmente lo logró. Antes de marcharse, me advirtió que debía tener mucho cuidado, pues separarla de mí no garantizaba que no intentara regresar. Me dijo que nunca más debía aceptar nada de personas desconocidas o que no me dieran buena espina. Debía estar siempre alerta, ya que la mujer podría intentar volver en cualquier momento, pues parecía estar decidida a seguirme. Después de eso, pude tener una vida medianamente normal. No sé si esa mujer sigue viviendo en esa casa, y la verdad es que no quiero saberlo. No sé si ha tenido víctimas después de mí, pero espero que no sea así. La mujer de la ventana. Tuvimos que mudarnos. A diferencia de mis otros dos hermanos mayores, a quienes les pareció una mala idea, a mí me pareció muy bueno. No conocía a mi madre. Ella falleció dando a luz.
y siempre he sentido que mis hermanos mayores me guardan algo de resentimiento por ello. Es por eso que mientras mi padre trabajaba, solían encerrarme en una habitación cada vez que debían cuidarme casi hasta que él llegaba. Dejaron de hacerlo cuando mi padre se enteró y los regañó. Ya no me encerraban. Tampoco era como si se hicieran responsables de mí. Casi siempre estaba solo, y la única compañía que tenía era un gato negro llamado Black. Tan pronto como llegamos, inmediatamente supimos que todo sería diferente. A diferencia de la ciudad en la que había crecido, el vecindario de nuestro nuevo hogar era completamente diferente. Toda mi vida había vivido en un departamento donde éramos pocos niños y ninguno solía salir a jugar. En cambio, aquí, desde el primer día, noté que había infinidad de niños jugando en las calles. Esto me emocionó mucho porque pensé que finalmente podría jugar con ellos y tener amigos. Desde el primer día me invitaron a jugar los niños del vecindario y pasé gran parte de la tarde con ellos. No fue hasta casi la noche cuando todos nos sentamos en la banqueta simplemente platicando de temas que ni siquiera puedo recordar. Fue entonces cuando noté algo en la casa de enfrente, la silueta de una mujer mirándonos desde su ventana. Se lo mencioné a los niños con los que estaba platicando, y me dijeron que ella siempre estaba ahí. No podía ver más que la silueta, pero solo verla me generaba escalofríos. Antes de que pudiera decir algo más al respecto, otro niño me advirtió que tuviera cuidado, pues esa mujer se llevaba a los niños. Cuando pregunté a qué se refería, me dijeron que un niño del vecindario había desaparecido y el último lugar donde lo vieron fue platicando con esa mujer. Aparentemente la policía no encontró nada que la incriminara, pero todos los niños estaban seguros de que ella se lo había llevado. Todos comenzaron a hablar de la mujer inmediatamente. Algunos decían que era una bruja, otros decían que sus hermanos mayores les habían contado cómo podía transformarse en animal por las noches y caminar por el vecindario. Otros decían que siempre parecía enferma cuando salía de su casa y que era porque carecía de alma. Sea como sea, todas esas historias coincidían en que siempre estaba en su ventana porque le gustaba ver a los niños jugar para seleccionar a su próxima víctima. No supe qué decir. Mis hermanos mayores me habían aterrado prácticamente toda mi infancia con múltiples historias de terror, y algunas de las cosas que estos niños mencionaban sobre aquella mujer eran similares con esas historias. Por eso no sabía si creerles o no. Para ese punto de mi vida estaba bastante escéptico respecto a lo paranormal. Creí que simplemente era una mujer que no tenía nada mejor que hacer que observar a los niños jugar desde su ventana. Era un poco extraño, tampoco parecía hacerle daño a nadie. Pasó algún tiempo y la rutina de la escuela nueva me hizo olvidar completamente la situación con la mujer de la ventana. No fue hasta el tercer día después de mi llegada que la vi de nuevo. Volvía de la escuela y no había nadie en la calle. Debo admitir que era bastante raro. En la ciudad donde vivía antes, era casi imposible estar en un lugar sin ver a nadie más. Me sentía un poco inquieto, pero sabía que estaba cerca de casa. Decidí apresurar el paso. En la distancia vi a una persona y mientras me acercaba me di cuenta de que era una mujer. Por la distancia ni siquiera me pareció extraña. Pensé que simplemente era una de mis vecinas a las que por el poco tiempo que llevaba en ese lugar aún no podía identificar. Continué caminando con normalidad hasta que estuve un poco más cerca y vi que esta mujer era algo peculiar. Era anciana, su cabello era completamente blanco y lo tenía recogido en un moño, pero lo más extraño de todo era su piel, que era gris. No estoy exagerando cuando digo que el tono de su piel era literalmente gris. Nunca había visto ese tono de piel en ninguna persona, por lo que me llamó mucho la atención y eso me hizo quedarme mirándola por tanto tiempo, que ella notó mi mirada. Me miró, mostraba casi todos sus dientes, los cuales eran amarillos y le faltaban algunas piezas dentales. Eso hizo que detuviera mi caminar inmediatamente y me quedara congelado por unos minutos. No sabía si seguir caminando hacia mi casa o quedarme ahí en ese momento, pero estaba realmente asustado como para pensarlo. Antes de que pudiera tomar una decisión, la mujer habló.
Su voz era como la de una anciana que intentaba sonar dulce, pero al mismo tiempo sonaba fingida. Ella dijo que yo debía ser el nuevo en el vecindario y que era muy lindo. No tenía idea de qué responderle, ya que eso me confundió, y su apariencia era extraña. Simplemente dije gracias antes de echarme a correr directo a mi casa. Antes de entrar di la vuelta para ver si ella seguía ahí, y estaba allí mirándome. Me obligué a mí mismo a dejar de mirarla y entré a mi casa. No había nadie aún, ya que mis hermanos salían más tarde de la escuela, y mi padre se encontraba trabajando como siempre. Me pasé el resto de la tarde intentando olvidarlo. Por más que lo intentara, la apariencia de la mujer seguía regresando a mis pensamientos una y otra vez. Incluso recuerdo haberle mencionado esto a mis hermanos, pero no me prestaron mucha atención. Me dijeron que no molestara a los vecinos y que era solo una anciana, que no fuera ridículo. También se lo mencioné a mi padre cuando llegó del trabajo, pero su respuesta fue bastante similar a la de mis hermanos, que era solo una anciana siendo amable y que lo demás estaba en mi cabeza. Ni siquiera me creyeron cuando mencioné el color de su piel. Me dijeron que debía haber visto mal, pero yo estaba seguro de lo que había visto. Después de que nadie me prestara atención al respecto, decidí dejar de hablar de ello. Incluso cuando salí a jugar con los otros niños, no mencioné nada, pensando que si ellos se reirían de mí por creer lo que habían dicho, ya que podría ser solo una broma. Durante todo el tiempo que estuve jugando con ellos, podía ver que la mujer seguía sentada en su ventana observándonos. Podía ver su silueta y me preguntaba cómo podía pasar tanto tiempo allí sin aburrirse, ya que no éramos lo suficientemente interesantes como para que fuera algo que quisiera ver durante mucho tiempo. Intenté no pensar en eso y quise continuar con mi día normal. Pasaron 2 días más y para entonces había olvidado casi por completo el incidente. No había vuelto a ver a la mujer, simplemente la veía cuando salía a jugar con los otros niños. Siempre estaba en su ventana. Había perdido bastante el miedo durante ese tiempo. Una noche todo cambió. Estaba viendo televisión, mi padre iba a trabajar hasta muy tarde y mis hermanos habían salido a una fiesta o algo así. No lo recuerdo bien. Solo sé que me dijeron que me iba a quedar solo y que no debía contarle nada a nuestro padre. Y me quedé viendo televisión completamente solo en casa. Fue entonces cuando escuché cómo alguien tocaba la puerta. No era tan tarde, pensé que podrían ser mis hermanos, que tal vez se habían aburrido de la fiesta y habían decidido regresar antes. Fui a abrir la puerta, pero en cuanto lo hice, me encontré cara a cara con la mujer. Me asusté al verla porque no solo su piel parecía más gris que antes, sino que había algo en ella, algo que parecía incluso hacerla parecer que se estaba desprendiendo de sus huesos. Pero eso no fue lo único extraño en ella esta vez. Sus ojos se veían muy hundidos. Recordando un poco mejor la situación, no la vi parpadear ni una sola vez mientras estuvo allí. Estaba sonriendo demasiado. Durante casi 1 minuto y medio no dijo ni una sola palabra. Simplemente me miraba y sonreía de esa forma extraña. Finalmente hablé y le pregunté qué era lo que quería. Sin dejar de sonreír ni un solo momento, me dijo que mi gato había entrado a su jardín y se había comido sus plantas. No entendí muy bien lo que me dijo porque, en cuanto habló, su aliento me golpeó la cara. Tenía un olor asqueroso, muy similar al de huevos podridos. Recuerdo incluso pensar que esta mujer se estaba pudriendo por dentro. Apenas pude recuperarme y reunir toda la fuerza de voluntad para no vomitar. Le dije que estaba bien, que no le dejaría salir. Ella no dejó de sonreír ni un solo segundo y sin decirme nada más, dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa. Me quedé frente a mi puerta sin poder hacer ni decir absolutamente nada. Las náuseas estaban presentes en todo mi ser y no podía creer lo mal que olía. Aún así, me las arreglé para no vomitar y en cuanto vi cómo la mujer volvía a entrar en su casa, cerré la puerta de la mía. No fue hasta que pude tranquilizarme un poco más que pensé un poco lo que me había dicho. Mi gato nunca había mordido plantas, y en nuestra casa anterior teníamos muchas de ellas. Pensé que tal vez estaba confundida.
y que simplemente no dejaría que mi gato se acercara a su casa, no tanto porque creyera que él comería sus plantas, sino porque aquella mujer era en serio extraña, y comencé a temer que pudiera hacerle algo a mi gato. Esa vez no conté nada de lo que había pasado ni a mis hermanos ni a mi padre. Eso había sido un poco más extraño que la primera vez que la vi, y sabía que no me tomarían en serio. Decidí simplemente omitir el detalle de la visita de aquella mujer, al igual que su reclamo. Simplemente les dije a mis hermanos que por favor no dejaran salir a mi gato, ya que había perros sueltos fuera y no quería que le hicieran daño. Eso no era del todo mentira, y como ellos también querían al gato, me dijeron que no lo dejarían salir. Por ese sentido, me encontraba un poco más tranquilo. Pasó casi una semana en la que no supe nada de esa mujer. Todo el asunto me mantenía bastante inquieto, pero con el tiempo estaba comenzando a bajar la guardia. Solo podía verla a través de su ventana cuando salía a jugar, y siempre que pasaba por enfrente de su casa, intentaba pasar lo más rápido posible y con la mirada fija en el suelo para que, en caso de que ella estuviera afuera, no le prestara atención. Ese día fue un poco diferente y no pude continuar haciendo eso. Volviendo de la escuela y sin que hubiera nadie en la calle, estaba a punto de llegar a la casa de esa mujer. Fijé la vista en el suelo y comencé a caminar un poco más rápido, pero hubo algo. Aún no sé qué me hizo desviar la mirada y mirar directamente a su casa. Allí la vi sentada en una mecedora. Parecía estar cepillándose el cabello, lo cual era la primera vez que la veía hacer eso. Me tomó un momento ver exactamente lo que estaba pasando, pues antes de eso me pareció que no tenía ojos, solo unas cuencas vacías. Pensé que era imposible, pero si eso no fuera lo suficientemente extraño, cuando intenté desviar la mirada de eso, pude notar cómo, mientras se cepillaba el cabello, retiraba mechones enteros, pero parecía no importarle. Continuaba cepillándose de una forma tranquila. Corrí de vuelta a mi casa. No quería creer nada de lo que vi. Me dije a mí mismo que era completamente imposible que esta mujer no tuviera ojos, que tal vez era un simple efecto visual debido a que se encontraba en la sombra, y ya que estaban tan hundidos como los había visto cuando estuvo en mi casa unos días antes, no podía verse muy bien y daban aquel efecto de que no tenía ojos. Luego intenté dar una explicación al respecto de su cabello. Pensé que tal vez tenía un problema, pensé que tal vez no estaba bien de su cabeza como para darse cuenta realmente de lo que estaba haciendo. Incluso cuando pensé en eso, me hizo sentir un poco tonto tenerle tanto miedo. Tal vez podría tratarse de una simple anciana que estaba sola y no se encontraba muy bien de la mente. No fue hasta 2 días después de ese evento que, a pesar de que intenté ser un poco más empático con la mujer, no pude evitar tener en mi mente la escena de la última vez que la vi. Aún intentaba pasar lo más rápido posible enfrente de su casa, sin desviar la mirada ni siquiera un poco. Al mismo tiempo, salía a jugar cada vez menos, pues incluso ver la silueta a través de su ventana me generaba escalofríos. Pero una noche eran como las 8, mientras me encontraba llamando a mi gato, ya que no lo había visto en casi 3 horas y estaba seguro de que alguno de mis hermanos lo había dejado salir, ya que no estaba en casa. Fue entonces que escuché su maullido. No se escuchaba muy lejos. Comencé a caminar hacia donde lo había escuchado. Mientras lo llamaba, podía escucharlo maullar y me detuve justo frente a la casa de esa mujer, de donde provenían sus maullidos. Recuerdo que el miedo hizo que casi mis piernas se me doblaran. Podía escuchar a mi gato maullar justo desde dentro de su casa. Miré hacia arriba y pude ver su silueta del otro lado de la ventana. Me pregunté qué hacía ahí, si ya ningún niño se encontraba jugando a esa hora. Pero en ese momento lo que más me inquietó fue ver que mi gato estaba dentro de su casa. Pensé en tocar para preguntarle por él, pero el pensamiento de que esta mujer me atendiera me daba mucho miedo. Pensé que tal vez mi gato solo se encontraba en su jardín. Traspasé su reja y comencé a llamarlo por su nombre de manera bastante silenciosa para que ella no me escuchara. No podía escuchar al gato maullar ni lo veía por ningún lado. Me rendí y supe que se encontraba dentro de su casa,
Miré de nuevo hacia la ventana y pude ver su silueta todavía allí, y tratando de ignorar todo el miedo que sentía, decidí tocar su puerta para preguntarle qué sucedía. No obtuve respuesta. Toqué un par de veces más con el mismo resultado. Fue entonces cuando comencé a tocar más fuerte. Miraba hacia la ventana y veía que no se movía, simplemente se quedaba ahí. Toqué más veces e incluso le grité para que se diera cuenta de que estaba allí, pero ella no parecía moverse. Pensé en ir por uno de mis hermanos para que me ayudara, pero en el momento en que di la vuelta para salir de allí, escuché los gritos de mi gato. Era como si alguien le estuviera infligiendo dolor. Desesperado, volví a tocar la puerta mientras los gritos se hacían cada vez más fuertes. Fue entonces cuando, sin poder soportarlo más, decidí entrar. Estoy bastante consciente de que eso está muy mal, pero deben entender que aquel gato era la cosa que más quería en todo el mundo. Solo podía imaginarme que alguien le estuviera haciendo daño y no podía quedarme simplemente fuera e impotente. Vi que una de las ventanas estaba abierta. Aprovechando que soy bastante delgado, entré por ahí. Al momento de entrar me di cuenta de que todo estaba asqueroso. Había comida echada a perder en una olla, lo que generaba un olor podrido. Había gruesas capas de polvo por todo el lugar, lo que me hizo darme cuenta de que nadie había limpiado en mucho tiempo. Lo más sorprendente fue que los gritos de mi gato se habían callado en el momento en que yo había entrado a la casa, pero yo quería encontrarlo. Lo llamaba por su nombre e intentaba buscarlo por los alrededores. No veía nada. Fue entonces cuando decidí subir a la planta de arriba, ya que los quejidos de mi gato parecían provenir de allí. Llegué finalmente a la habitación de la mujer, donde la había visto tantas veces a través de la ventana, y pude verla de espaldas, mirando hacia la ventana, completamente quieta. Me sentí todo un intruso, pero realmente quería a mi gato de nuevo, arriesgándome a todo y sin importarme nada más. No hubo respuesta. Pregunté 3 veces más, con el mismo resultado. Todo estaba en un silencio incómodo, interrumpido solo cada vez que hablaba. Entré a la habitación, la cual despedía un olor asqueroso incluso más fuerte que en la cocina, pero estaba decidido a que aquella mujer me dijera dónde estaba. Le dije que llamaría a mi padre si no me daba a mi gato, pero nuevamente ella no respondió. Fue entonces cuando me acerqué y le tomé del hombro. La mujer se encontraba muerta, estaba en un estado de putrefacción avanzado. El miedo recorrió todo mi cuerpo, tanto que ni siquiera supe cómo salí de esa casa. Solo sé que, de un momento a otro, ya me encontraba en la mía, gritando a mis hermanos que por favor abrieran la puerta. Me vieron tan asustado que inmediatamente me preguntaron qué era lo que ocurría. Entrecortadamente pude decir que la vecina estaba muerta. Mientras señalaba hacia su casa, ellos llamaron a las autoridades, me interrogaron sobre lo sucedido y les conté por qué había entrado. Creo que les pareció muy extraño que lo hubiera hecho, pero no indagaron mucho más allá. Se determinó que la mujer había muerto justo al mismo tiempo en que yo llegué a vivir al vecindario. Al parecer, ella estaba muy enferma y había sufrido un paro cardíaco en su silla. Vivía sola y nadie se había percatado de ello. Cuando me enteré, no podía creerlo. Yo la había visto caminando, me había hablado, había estado atormentándome desde que llegué. No era posible que, para ese momento, ella ya estuviera muerta. Me negaba completamente a creerlo. Nunca volví a ver a la mujer y eso es algo que agradezco mucho, jamás lo olvidaré. Creo que esa es una experiencia que nunca podré olvidar. Hoy en día no tengo idea de qué fue lo que experimenté los días en los que aquella mujer estuvo acosándome, y tampoco sé qué hizo con mi gato, pues tampoco volví a saber de él. La familia de enfrente. La historia que quiero contar hoy es un hecho de mi vida. Yo solo tenía 12 años y vivía en Oregón. Mi padre trabajaba casi todo el día, y las pocas veces en las que no estaba trabajando, se encontraba demasiado cansado y solo quería dormir, o me decía que por favor no lo molestara. Mi madre no se encontraba con nosotros.
La inusual relación con mi padre hacía que yo pasara la mayor parte del tiempo sin supervisión. Mientras estaba en la escuela, me encontraba rodeado de amigos, y cuando llegaba a casa, después de hacer mis tareas, salía a jugar con los chicos del vecindario. A pesar de que mi vida era un poco peculiar, no podría decir que me podía quejar. Sin duda, había gente peor que yo, y hasta ese punto yo consideraba que mi vida era bastante normal. Aquel día nos encontrábamos jugando frente a mi casa. Recuerdo perfectamente que estábamos jugando a Los Encantados. Me encontraba yo encantado en el momento en el que vi un auto aparcar en la casa de enfrente. Ya que me encontraba encantado y no podía moverme, toda mi atención se centró específicamente en ese auto, ya que la casa de enfrente no tenía ningún dueño, al menos no que yo hubiera visto, y había vivido en la misma casa toda mi vida. Del auto salió una familia bastante rara. Esta constaba del padre, la madre y 2 niños que eran gemelos. Esos niños parecían tener unos 8 años, pero lo que hacía extraña a esta familia era que todos vestían de blanco. La madre vestía un vestido blanco con unos zapatos que hacían juego. El padre vestía una camisa y pantalones blancos, al igual que sus zapatos. Ambos gemelos también vestían de blanco, con overoles blancos y zapatos blancos. Nunca había visto algo así. Incluso todos mis amigos detuvieron el juego al verlos bajar del auto, pues sin duda era una familia bastante inusual. Todos tenían una cara bastante seria, pero al verse en la situación de que todos los niños los estábamos mirando, los 4 desviaron la mirada hacia nosotros y, casi como si lo hubieran ensayado, sonrieron al mismo tiempo. Era casi como si todos estuvieran conectados para hacer los mismos gestos. Inclusive, podría jurar en ese momento que parpadeaban al mismo tiempo. Mientras más los miraba, más extrañas se me hacían sus sonrisas, pues todos parecían querer mostrar la mayor cantidad de dientes posible, lo que convertía todo en una sonrisa bastante extraña e incómoda. Todos los niños nos quedamos sin saber qué hacer, completamente en silencio y mirándolos, hasta que dejaron de mirarnos, no dejaron de sonreír, y con esa misma expresión en su rostro, caminaron hasta la casa en donde entraron. Una vez que la puerta estuvo cerrada, todos corrimos para alejarnos de ahí, y hasta que estuvimos a 1 cuadra de distancia, todos acordamos en lo espeluznantes y extrañas que eran esas personas. Ninguno de nosotros podía evitar pensar en lo extraño que habían sonreído y en cómo parecían ser una misma persona. Finalmente, el último de mis amigos tuvo que volver a casa, y yo también. Para cuando volví, pude notar que no había luz en la casa de enfrente. El auto continuaba aparcado afuera, lo que me hacía pensar que debían estar dentro, solo que, por alguna razón, no habían prendido ninguna luz. A diferencia de todas las casas que la rodeaban, tanto las casas a un lado de la misma como todas las casas de enfrente, incluida la mía. Al ver la luz en mi casa, supe que mi padre había llegado de trabajar. Entré y luego de que me preguntara sobre dónde estaba y por qué había llegado tan tarde, pude sentarme a la mesa para cenar. Siempre solíamos cenar en silencio, ya que a mi padre le gustaba leer el periódico mientras comía, pues decía que era uno de sus únicos momentos de calma, pero yo no podía evitar intentar comentar lo que había visto. Le pregunté si acaso había visto a los nuevos vecinos de enfrente. Mi padre primero me dijo que no había nuevos vecinos enfrente, pero luego de escucharme decir que sí, que había un auto ahí y que yo mismo los había visto llegar, me dijo que tal vez habían comprado la casa recientemente y que por favor no los molestara, ya que no quería tener problemas con ellos. Intenté decirle lo raros que eran al vestir solo de blanco y que habían sonreído de una forma bastante espeluznante, pero mi padre, luego de escuchar, se limitó a decirme que no dijera tonterías, que solo eran personas comunes como él o yo y que, por favor, dejara de inventar historias donde simplemente no había nada, ya que sabía que mi padre se molestaría si continuaba hablando del tema. Decidí no mencionar palabra por el resto de la cena. Ese día fui a dormir con un poco de interés por saber quiénes eran aquellas personas, sobre todo porque cada vez que cerraba los ojos,
No podía evitar que mi mente recordara a aquellas personas sonriendo al mismo tiempo con sus dientes blancos y extrañamente perfectos. En un punto de la noche me quedé dormido. Al día siguiente, cuando subí al auto para que mi padre me llevara a la escuela como todos los días, ya que le quedaba de camino al trabajo, pude notar cómo el nuevo vecino también salía de su casa. Vestía exactamente igual, incluso podría decir que era la misma ropa que llevaba el día anterior. Este pareció quedarse mirando a mi padre por mucho tiempo, hasta que mi padre lo notó también. Lo miró directamente y para romper aquel momento tan incómodo, mi padre levantó la mano y le dio los buenos días al vecino. Aquel hombre sonrió exactamente de la misma forma que nos había sonreído el día anterior. Levantó la mano casi de una forma mecánica y repitió exactamente las mismas palabras que mi padre le había dicho. Mi padre incluso pudo notar enseguida que había algo un poco extraño, pero simplemente entró en el auto y me dijo que era un hombre bastante raro antes de encender el coche y no volver a mencionar nada más al respecto. Cuando volví de la escuela, como era costumbre, no había nadie en mi casa, por lo que me dispuse a hacer mi tarea para luego ver televisión. Mientras me encontraba en la cocina preparándome un sándwich, pude ver desde mi ventana, la cual daba a la calle justo enfrente de la casa del vecino, cómo salía de nuevo aquel hombre, solo que esta vez no estaba vistiendo de blanco, sino que llevaba un traje negro, al igual que sus zapatos. Pero lo más extraño era que su peinado también había cambiado. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que su traje, su peinado e incluso el reloj que parecía llevar en su muñeca izquierda eran exactamente como los de mi padre. Entre más miraba al hombre, más me daba cuenta de lo detallada que era su vestimenta, casi idéntica a cómo mi padre se vestía todos los días para ir al trabajo. Al poder notar todos los detalles, me puse en serio incómodo. No podía entender por qué eso estaba pasando, solo sabía que era bastante extraño y que sin duda había algo muy malo con esas personas. La única razón por la que dejé de verlo fue porque creo que sintió mi mirada. Miró por mi ventana y volvió a sonreírme de la misma manera escalofriante, lo cual me hizo dejar de verlo y salir de la cocina inmediatamente. Cuando dieron cerca de las 4 de la tarde, sabía que era hora de salir a jugar con mis amigos. Pensaba en contarles lo que había visto con el vecino de enfrente y cómo había copiado por completo el atuendo de mi padre. Eso fue lo que hice. Les conté a todos exactamente lo extraño de la situación, incluso cómo ese mismo día el vecino ya había actuado de una forma extraña cuando mi padre lo había saludado. Mis amigos pensaron que era bastante espeluznante y querían verlo con sus propios ojos. Decidieron ir a aquella casa, fingiendo que iban a la mía para que no se viera tan extraño. Un poco antes de llegar, nuestros planes se vieron interrumpidos, ya que pudimos ver cómo los gemelos que habíamos visto el día anterior se encontraban justo enfrente de la casa, sentados en la acera. Lo extraño de esto era que no estaban charlando ni jugando. Ambos se encontraban sentados en la banqueta de forma recta. Aún vestían aquellos overoles blancos, al igual que sus zapatos. Se encontraban quietos, mirando directamente hacia enfrente, justo a mi casa. Sus manos estaban sobre sus rodillas y parecían estar respirando al mismo tiempo. Todos nos quedamos bastante extrañados y no sabíamos si continuar caminando. William, el niño más grande de nuestro grupo, dijo que solo eran 2 niños y que no teníamos por qué tenerles miedo. Esto lo decía mientras continuaba caminando, y el resto de nosotros comenzó a seguirlo. William se detuvo justo frente a los niños, los saludó, pero ellos solo lo miraron directamente. Ninguno de los dos dijo palabra alguna. Incluso cuando todos estuvimos rodeándolos, solo nos miraban fijamente. No sonreían tampoco, lo cual ocasionó un silencio un poco incómodo, ya que ninguno de los dos respondía a nuestras preguntas sobre cuál era su nombre o por qué se habían mudado ahí. William decidió aliviar un poco el ambiente con un chiste sobre ellos, diciéndoles que parecían muñequitos de pastel y que en serio eran extraños. Aquellos comentarios hicieron que todos nosotros soltáramos una pequeña risa y continuáramos con los comentarios sobre su aspecto, como su corte de cabello y lo extraño que era que su piel fuera tan blanca como su ropa.
Para ese momento, todos habíamos perdido completamente el miedo y nos encontrábamos un poco divertidos. Nuestras risas se acabaron en el momento en que los gemelos, luego de vernos completamente inexpresivos por un buen rato, comenzaron a reír también. Sin duda alguna, esto no fue una risa infantil normal como la que esperaríamos, ya que ambos no parecían sobrepasar los 8 años, y a pesar de eso, fue una risa bastante similar a la nuestra, casi como si la estuvieran imitando, pero al hacerlo no lo hacían del todo bien. Reían de una forma rara y en un momento, casi aterradora, pues se escuchaba una mezcla entre risa infantil y una risa un poco más madura. Pero lo más extraño y espeluznante del asunto era que, a pesar de que todos nosotros dejamos de reír, ellos no lo hicieron. Continuaron riendo mientras nos miraban con unos ojos inexpresivos. Aquello nos asustó mucho a todos y ocasionó que nos alejáramos de ahí inmediatamente. Nuevamente, ese día retrasé mi vuelta a casa lo más que pude. Y para mi fortuna, cuando fue hora de hacerlo, los niños ya no se encontraban sentados en la banqueta. No pude comentarle a mi padre lo que experimenté con esos niños, pues no quería recibir un regaño por burlarme de ellos en primer lugar. Sí quise comentarle lo que había notado del padre, quien parecía haber copiado su atuendo en su totalidad. Pero cuando lo hice, mi padre se mostró un poco molesto, pues me dijo que no tenía que estar observando a la gente y que muchos podían vestir de traje, ya que no era algo exclusivo de él. Intenté explicarle que esto iba mucho más allá que solo tener un traje parecido, pero al ver sus ojos molestos, decidí dejar el tema de lado y no decir nada más. Esa noche no pude dormir. Siempre que cerraba los ojos, podía ver a los gemelos mirándonos con aquellos ojos inexpresivos y riéndose de una forma tan extraña al mismo tiempo. Me imaginaba que si cerraba los ojos, en cuanto los abriera, vería a ese par de gemelos a los pies de mi cama, riéndose o sonriendo de la forma espeluznante que lo habían hecho la primera vez que los vi. Esa fue la razón por la que no pude dormir en toda la noche. El sueño terminó por vencerme cuando el sol comenzó a entrar por mi ventana cerca de las 7 de la mañana. Era sábado, por lo que mi padre se había ido al trabajo temprano sin despertarme, y yo dormí hasta casi mediodía. Mientras desayunaba, decidí dejar la cortina de la cocina abajo para no ver absolutamente nada de la casa de enfrente. Pensaba que si los ignoraba por completo, entonces simplemente no vería más cosas extrañas y podría continuar con mi vida, simplemente ignorándolos. Mi plan se vio completamente interrumpido cuando escuché insistentemente el timbre de mi casa. Pensé que podría tratarse de alguno de mis amigos, los cuales querían comenzar a jugar desde temprano. No era la primera vez que esto pasaba. Decidí ir a abrir la puerta. Me sorprendí mucho cuando vi que se trataba de la esposa, a quien no había visto más que aquella vez que habían llegado todos juntos. No sabía qué hacer. Ya había abierto la puerta y ella estaba sonriendo de la misma forma tan rara que nos había sonreído la primera vez. Estaba mostrando casi todos sus dientes. Ella me preguntó si mi mamá se encontraba en casa, a lo que inmediatamente mentí diciendo que sí, que estaba en la cocina. Ella no dejó de sonreír en ningún momento, y luego de echar un vistazo descarado dentro de la casa, simplemente volvió a mirarme y dijo que estaba bien, que solo quería saludar. Luego dio media vuelta y caminó de regreso a su casa. El miedo que me generó aquella situación fue tal que cerré la puerta y me encerré en mi habitación por casi todo el día. Ni siquiera atendí la puerta por la tarde, ya que temí que fuera aquella mujer otra vez o cualquier miembro de aquella familia tan espeluznante. Incluso cuando escuchaba que mis amigos me llamaban para que saliera a jugar, no lo hice porque tenía mucho miedo. No salí de mi habitación hasta que escuché el auto de mi padre aparcar frente a la casa. Creo que esa fue la primera vez que sentí un verdadero alivio de que mi padre estuviera en casa. Salí de mi cuarto de inmediato para ir a recibirlo, pero justo cuando abrí la puerta me di cuenta de que mi padre estaba hablando con los vecinos de enfrente, justo del otro lado de la calle. La distancia no era suficiente para no poder ver que mi padre se veía un poco incómodo hablando con estas personas. Podía verlo en sus ojos.
Se sentía casi tan incómodo como yo. Creo que se apresuró demasiado a despedirse, pues aún mientras el padre hablaba, ya estaba dando media vuelta para caminar a nuestra casa. Mi padre llegó finalmente y, entre dientes, me dijo que cerrara la puerta una vez que estuvo dentro. Una vez que estuvimos ambos completamente solos y seguros de que estas personas ya habían entrado nuevamente a su casa, mi padre comentó que esas personas eran seriamente espeluznantes. Cuando le pregunté por qué decía eso, me dijo que el padre estaba vestido exactamente como él. No había ningún detalle que no tuvieran ambos. A mi padre le pareció bastante loco y me dijo que mejor hablaría con su amigo, el cual era el dueño de la casa de enfrente, para preguntarle quiénes eran esas personas tan extrañas. Mi padre continuó hablando, pero yo intentaba ver por la ventana. Pude ver a la madre, quien vestía igualmente de blanco, justo como había llegado. Mientras intentaba espiar por la ventana, podía escuchar de fondo a mi padre hablando, quien inmediatamente me jaló por la playera y me dijo que dejara de mirar. Pensé que tal vez era porque estaba siendo muy obvio y podría parecer grosero, pero mi padre me dijo inmediatamente que acababa de hablar con su amigo, quien le había asegurado que no le había rentado la casa a nadie y que, obviamente, no conocía a aquellas personas de las que le hablaba. Aquello fue una noticia muy impactante. Mi padre me prohibió asomarme por la ventana e incluso me dijo que ese día dormiría con él, solo para asegurarse de que aquellos locos no intentaran hacerme algo durante la noche. Al parecer, su amigo se pondría en contacto con la policía y ellos se harían cargo. Al día siguiente, escuchamos el ruido de las patrullas llegando, pero la familia ya no estaba en la casa. No había ningún rastro de ellos por ningún lado. Era simplemente como si se hubieran esfumado, como si jamás hubieran estado ahí, lo cual era bastante extraño, pues mi padre aseguraba no haber dormido en toda la noche y jamás haber visto que hubieran salido. Nunca volvimos a saber nada de esa familia. Hasta el día de hoy me pregunto qué eran o quiénes eran, ya que a pesar de que mi padre trató de decirme y convencerme de que se trataban de simples personas que quisieron allanar una casa, yo siempre he creído que hay algo más en todo eso que no es normal. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.